aparecerá en sus constancias de participación. El maestro Atilano Arturo Alcázar Dávila, como parte de su formación académica, cuenta con 2 maestrías, una en Administración de Negocios y otra en Educación basada en competencias, así como una licenciatura en Mercadotecnia. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo para el área de negocios en VM Campus Hispano, con la venida de Desarrollo de Investigación. Dentro de su amplia experiencia profesional, se ha desempeñado en gerencia de factor humano y operaciones, así como en el desarrollo y mantenimiento de blogs y redes sociales online. En su haber, también ha tenido distintos momentos y distintas participaciones en docencia universitaria a nivel licenciatura y posgrado, además de ser tallerista y conferencista. El maestro Atilano también es un miembro activo del Comité Académico de Elaboración y Revisión de Reactivos de Ceneval para el área de Mercadotecnia. Sin más preámbulo, damos el uso de la palabra y nuevamente la bienvenida a nuestro ponente el día de hoy. Maestro, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, maestro Jesús. Muchas gracias por la invitación a la red de incubadoras de UVM a esta sesión para trabajar con todos ustedes. La verdad es que siempre es un gusto poder tener este tipo de foros en los que podemos charlar acerca de algunas cuestiones. Y bueno, en esta mañana, en esta tarde ya en particular, me gustaría platicar con ustedes acerca de algunas cuestiones que han rondado mi cabeza con respecto a lo que tiene que ver con la adaptación al entorno empresarial ante situaciones críticas. Quisiera hablar en general de situaciones críticas, sin embargo, por supuesto, hablaremos particularmente de la situación crítica más importante que en este momento estamos atravesando en el país y en el mundo, y cómo esto tiene de alguna manera una repercusión dentro de las organizaciones y qué podemos hacer desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de los negocios. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para poder hacer frente ante estas situaciones que llamamos o que conocemos como situaciones críticas? Empezamos hablando acerca de lo que es el entorno empresarial, acerca de este aspecto general, porque el tema dice adaptación al entorno empresarial. Pero, ¿qué es el entorno empresarial? ¿Qué entendemos cuando a nosotros nos hablan o nos dicen que hay que ver el entorno empresarial? Bueno, hay que tener en cuenta todo lo que rodea a las organizaciones, todo lo que rodea a los organismos que se encuentran dentro de alrededor de la organización y que le afectan de alguna manera. Pueden ser elementos internos, pueden ser elementos cercanos, pueden ser organismos, por ejemplo, Canacintra, por ejemplo, Coparmex. Son algunos de los elementos que podemos considerar ahí dentro del entorno empresarial. Por supuesto, toda la parte social, toda la parte económica que se encuentra en torno a las organizaciones y que tiene un elemento de afectación importante dentro de las organizaciones. Entonces, quiero que tengamos en cuenta mucho esta parte del entorno empresarial mexicano, qué es lo que rodea a nuestras empresas, qué es lo que hay en torno a las mismas, cuáles son los aspectos que de alguna manera tienen una repercusión importante dentro de las mismas y que de alguna manera tienen un valor importante para la organización, aunque no sean propiamente la organización. Entonces, la primera parte de esta charla, pues es hablar de eso, del entorno empresarial. Ahora, ¿qué es una contingencia? Esta palabrita ha estado como muy en boga, muy famosa en estos últimos meses, sobre todo porque es un aspecto que
si bien lo hemos escuchado en diferentes momentos o en diferentes situaciones, por ejemplo, hace 2 años, 3 años, cuando fue el temblor de septiembre, hablábamos de contingencias. Sin embargo, este tipo de contingencias en las que se ven afectados los negocios de una manera importante como se ven hoy, no las escuchábamos prácticamente desde la situación sanitaria pasada. No sé si ustedes recuerdan, sobre todo aquellos que son un poco más grandes, la situación que pasó por allá en 2009, en la que también por una situación de contingencia, por una situación de un virus, hubo una afectación a las organizaciones, a las empresas particularmente. Hubo por ahí cierre incluso de algunos lugares, a las escuelas también, al igual que hoy tenemos los lugares cerrados. Pero hoy en día toma una connotación importante y diferente esta palabra, porque hoy la asociamos ya no nada más a esta cuestión de una emergencia en general, sino ya hoy en día le damos una connotación más orientada hacia la afectación que tiene a la parte empresarial, a la parte de los negocios. ¿Qué es lo que se les ocurre? Y si gustan hacer uso del chat, ¿qué es lo que se les ocurre cuando yo les digo contingencia? ¿Qué les viene a la mente? ¿Cuáles son las palabras que asocian a contingencia? Y dice que crisis, paro de actividades, emergencia, un problema, algo inesperado, algo fuera de la normalidad, cuando una situación se sale de control, cambios de hábitos, desempleo, muy bien. Ok, entonces me parece que todos estamos como en el mismo canal, ¿no? Cuando hablamos de crisis. Cuando hablamos de crisis, todos pensamos en esa situación, problema, y ya muchos de nosotros empezamos a asociar el término. Por ejemplo, por ahí, Brenda dice desempleo, ¿no? Ya lo asociamos con una cuestión más cercana a la parte que tiene que ver con los negocios. Dice que algo que nos aleja de la zona de confort, algo que me saca de mis costumbres cotidianas o la normalidad. Muy bien, todo esto le llamamos una contingencia. ¿Qué es una contingencia? Es un suceso que puede suceder o no, especialmente un problema que se plantea de forma imprevista. O sea, es cuando hay una ruptura de esta normalidad, de estas costumbres, de esta rutina, y de alguna manera hay un movimiento dentro de esta situación que de alguna manera afecta a las organizaciones. Y es un término que asociamos esta parte de contingencia con crisis. Por lo general, contingencia y crisis son palabras que podemos asociar y que podemos de alguna manera vincular. ¿Qué entendemos por crisis? Podemos hablar, por ejemplo, en el área de salud. A lo mejor se entiende de alguna manera lo que es una crisis, en el caso de la psicología, cuando una persona entra en crisis, ¿no? Pero también cuando una empresa tiene una crisis, ¿sí? Cuando un grupo o cuando un país atraviesa por una crisis, porque podemos hablar de crisis de salud, una crisis mental, una crisis financiera, una crisis administrativa, y en todas ellas nos habla acerca de desestabilidad. En todas ellas entendemos una situación de desestabilidad, exactamente una crisis de nervios, que es algo muy, muy común en estos momentos.
para, de una manera increíble, la parte de la salud mental en este periodo particular de confinamiento se ha vuelto una de las necesidades a cuidar más importantes, porque estas crisis de nervios nos llegan a dar incluso encerrados en nuestras casas. Incluso está un poco más peligroso porque estamos solos, no hay nadie que nos ayude a controlar esas crisis de nervios. Uno de los principales factores saliéndonos un poquito del tema, es que durante este periodo y posterior a este periodo, uno de los elementos que tenemos que cuidar y que tendrá que ser vigilado de cerca tiene que ver con el cuidado de la salud mental, porque esos son elementos que el mismo confinamiento ha estado generando ahí alguna serie de problemáticas entre las personas. Alfredo Silva dice que es un evento que, aunque quizá estamos enterados, no esperamos que suceda y para el cual no estamos realmente preparados. Efectivamente, por eso es que en muchas ocasiones llegan a estas crisis, porque a veces no hay una preparación adecuada y a veces podemos pensar que existe la situación, pero no le damos la importancia que requiere hasta el momento en el que ya nos pega esa situación. Pues bien, sin intentar ser un experto en el lenguaje, en el idioma japonés, el concepto de crisis, cuando hablamos del concepto de crisis, para ellos los kanjis que representan la palabra está compuesta por dos caracteres diferentes. Y los dos caracteres que representan la palabra crisis son kiki y la otra es peligro y la otra es oportunidad. Es decir, las dos palabras o los dos kanjis que representan la palabra crisis en japonés representan a la vez la situación del peligro y la situación de la oportunidad. Y esto es por eso que nos dicen o que nos hablan mucho que la cultura japonesa ve en las crisis oportunidades, que ve en los problemas oportunidades, y que es parte de lo que nosotros debiéramos de empezar a considerar al momento de empezar a ver esta situación por la cual pueda atravesar nuestra organización. Si hay una crisis, bueno, hay una situación de desestabilidad, hay una situación de peligro, pero también es un momento de una oportunidad. Es un momento de crecer, es un momento de mejorar, es un momento de tener cuestiones y características distintas a las que actualmente tenemos dentro de la organización. Vamos a darle un rápido vistazo a la realidad, hablando de esta situación de crisis en la que nos hemos encontrado a nivel nacional por esta situación del COVID-19. Los primeros 2 meses que tuvimos esta situación de confinamiento, que fue en los meses de marzo, pero ya propiamente lo que fue abril, mayo, en estos 2 meses cerraron 9,984 empresas formales en México. Esto lo reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, que aproximadamente 163 compañías desaparecieron al día entre abril y mayo de este año. Esto nos está hablando de cerca de 10,000 empresas formales que solamente en el periodo de abril y mayo terminaron por desaparecer, terminaron por cerrar. Aquí estamos hablando solamente de datos de empresas formales, empresas registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cómo puede el IMSS dar estos datos? Bueno, pues porque los patrones hicieron la baja formal de la empresa ante el IMSS y es como se mide esta situación que estoy comentando. Sin embargo, sabemos que en nuestro país hay muchas empresas que no son formales, hay muchas empresas en la informalidad que también se vieron afectadas y que seguramente también cerraron sus puertas. Mínimamente creo yo, y eso tal vez quedándome corto, pudiéramos hablar de un número similar de empresas informales. Es decir, si son cerca de 10,000 empresas formales, mínimamente podríamos pensar en otras 10,000 empresas informales. Y siendo muy cautos con los datos, porque creo que pudieran ser incluso hasta más. Entonces, la cantidad de empresas que se perdieron y que cerraron por esta situación
es bastante alta, es muy grande. 10,000 empresas no es cualquier cosa. Estamos hablando no de 10,000 personas, estamos hablando de bastantes cientos de miles a veces de personas que pudieron haber estado ligadas a estas empresas y que pues desafortunadamente perdieron su empleo. A veces no lo dimensionamos, pero es una cantidad muy grande de empresas que se perdieron en este periodo. Y estoy hablando solamente de los reportes de abril y mayo. Todavía faltará hacer un análisis de lo que durante el mes de junio, julio y agosto ha sucedido. Que por ahí algunos dicen que se han empezado a recuperar algunos empleos, pero la verdad es que no se han recuperado a la tasa que se espera y seguramente más empresas pudieron haber también cerrado en ese periodo. Y viene entonces la parte necesaria, viene la parte indispensable dentro de este asunto, el cambio. ¿Por qué? Porque entonces todas estas empresas y todos estos factores y todos estos lugares requieren de una adaptación, requieren de una modificación. Algunas han podido sobrevivir y antes de terminar esta charla me gustaría poderles compartir algunos ejemplos de cómo algunas empresas se han adaptado precisamente a esta situación. Han abrazado lo que es esta palabra clave dentro de esta crisis que estamos viviendo, el cambio. Pudiéramos pensar que estamos como protegidos o como que todo va a ser normal y tranquilo, pero la realidad es que otra vez podemos pensar o podemos hablar acerca de que se modifican las cuestiones. Entonces, el cambio es una realidad, el cambio es una constante y el cambio es algo de lo que nos hablaba, por ejemplo, Heráclito, uno de estos filósofos que hablaban acerca de distintas cuestiones, y una de las frases que se le atribuye a este personaje es que nadie se baña 2 veces en el mismo río. ¿Qué significa esto? Pues él decía que cuando tú entras a bañarte al río, ni tú eres el mismo, ni el río es el mismo, porque el agua que circula por ahí ya pasó y es otra agua, y el que se mete a bañar en el río ya no es la misma persona, ya cambió, ya tiene características diferentes, tiene pensamientos distintos, tiene elementos que no son exactamente los mismos que la última vez que entraste al río. Y entonces esta parte del cambio es algo de lo que vamos a hablar en esta tarde. Para hablar de cambio, cuando lo aterrizamos en aspectos que tienen que ver con la empresa, pues podemos hablar acerca de lo que es el cambio organizacional. El cambio organizacional es la capacidad que tienen las empresas para adaptarse a las transformaciones que sufre el ambiente, ya sea de manera interna o de manera externa, a través de un proceso de aprendizaje. Una vez que aprendemos las cosas, a veces por la buena, a veces por la mala, pero una vez que entendemos estas cuestiones, es que nosotros podemos cambiar o modificar esas cuestiones del entorno. Y bueno, esto puede ser un elemento positivo y un elemento negativo, todo depende de cómo lo va agarrando la organización. Entonces, cambio organizacional es esa capacidad de adaptarse a las transformaciones que sufre el ambiente. Las empresas no se pueden mantener estáticas ni se mantienen estáticas porque nada en esta vida se mantiene estático. Todo aquello que se llega a mantener estático lleva una tendencia, la de estancarse y morir y desaparecer. Y las empresas no están exentas a eso. Algunos ejemplos de cambios organizacionales que por COVID-19 han tenido que sufrir las organizaciones en estos momentos, en estos periodos, son, por ejemplo, el suplir o el reducir personal. Hay personas que a lo mejor porque se han enfermado han tenido que ser descansados o mandadas a su domicilio porque pues obviamente pueden ser un foco de infección para otros empleados o para los clientes y entonces no pueden estar dentro de la organización. Pero a lo mejor necesitamos ese puesto, a lo mejor resulta que si es una mesera o si es una persona, es un cajero, etcétera, miles de posiciones posibles.
pues se tiene que volver a cubrir esa plaza. Entonces, un ejemplo de un cambio organizacional es que hayamos suplido a una persona, o por el contrario, que pues por las cuestiones mismas de la reducción de trabajo y de tiempos y de todo, hayamos tenido que prescindir de algunas personas en la organización. Eso es parte de un cambio organizacional y es un cambio que en este momento han estado ocupando las empresas. Otros aspectos tienen que ver con, por ejemplo, con el poner en marcha nuevos procedimientos de trabajo. Yo estoy seguro que todos ustedes conocen empresas, si no es que todas las empresas a las que ustedes tienen algún tipo de acceso, pueden ver modificaciones en alguno de los tipos de procedimientos en los que ellos trabajan. Uno de los que más tenemos como contacto y que podemos verificar de una manera fehaciente estos cambios que estoy mencionando en los procedimientos, los podemos ver en las empresas que tienen servicios de comida o que ofrecen venta de comida. ¿Por qué? Porque todos ellos han tenido que modificar algunas cuestiones. Los materiales en los que ponen los productos, el hecho de que ahora los tengan que hacer para llevar, que no tenga que ser comida in situ, etcétera. La modificación de los horarios de trabajo es otra de las posibilidades, otra de las cuestiones que se han tenido que ir trabajando. Para poder modificar o tener una menor cantidad de personas, una menor cantidad de afluencia de individuos, y estos de esta manera pues reduzcan la posibilidad de contagio, pues entonces a lo mejor si antes teníamos un turno, a lo mejor ahora tenemos 2, a lo mejor ahora entras más temprano y sales más temprano, tienes un menor horario de comida o uno mayor. Hay distintas cosas que se han hecho dentro de las empresas. El remodelar o reubicar o ampliar instalaciones. ¿Cuántas tienditas no hemos visto hoy, por ejemplo, que ya tienen estas protecciones en la parte frontal? Estas protecciones pueden ser de distintos materiales para evitar el contacto directo entre la persona que te atiende en la tienda y la persona, el cliente que llega a comprar. Y eso son modificaciones pequeñas. Hay instituciones y organismos que han hecho grandes remodelaciones y grandes movimientos para este tipo de situaciones. Las escuelas, por ejemplo, pues tienen que repensar ahora que se pase a un semáforo verde, cuándo o cómo van a acomodar, por ejemplo, a los estudiantes dentro de las aulas. Si antes tenías a 50 personas en un aula, sentados, pegados unos a otros, pues eso ya va a ser imposible. Al menos no de manera inmediata, al respetar estas medidas de sana distancia que nos ha venido marcando el gobierno desde el principio de la pandemia. El hecho también de incorporar nuevas herramientas, maquinarias e instrumentos de trabajo son elementos que se han convertido en cambios en las organizaciones por este COVID. Hay quienes han metido nuevas cosas, por ejemplo, para empaquetar, para sanitizar, que una palabrilla hay por ahí que con mucha controversia, teóricamente no debería ser usada. Pero bueno, muchas personas o muchas empresas han tenido que hacer movimientos y compras de materiales y compras de equipos distintos para poder operar de una manera normal. Simplemente el hecho de tener que adquirir nuevas cuestiones que tienen que ver con la parte de la salud, los kits de salud, de protección personal, las caretas, mascarillas, todo este tipo de cuestiones. Son cosas que se incorporan dentro de las organizaciones por esta situación. De la misma manera, la parte de la adquisición de nuevos negocios. A pesar de los grandes problemas que hemos platicado de esta pandemia, también ha sido oportunidad para otras personas el hecho de la posibilidad de comprar o fusionar empresas en un momento determinado. ¿Por qué? Porque pues suena ahí bastante depredador, pero pues la verdad es esa en el mundo de los negocios. Por lo general, la empresa grande termina comiéndose la empresa chica. Y esa es una de las posibilidades, porque además esa empresa chica, dicen por ahí que no hay enemigo pequeño, y entonces cuando tienes la oportunidad de hacer esa adquisición, esa integración horizontal, es una de las estrategias que nosotros como empresas podemos seguir
para poder mejorar nuestra participación de mercado y el aumento de nuestras ventas. Entonces, hay varias empresas también que por X o Y circunstancia, en este periodo particular, han podido adquirir empresas o nuevos negocios y de esta manera mantenerse vigentes en el mercado y tener una fuente de ingreso adicional. El hecho de fusionar empresas que va parecido a esta situación, pero bueno, aquí en la fusión pudiera ser no necesariamente por una cuestión de que ya se la comió una a la otra, sino que dos pudieran haber empezado un negocio conjunto. Podemos trabajar con joint ventures o con el hecho de poder unir nuestras empresas de alguna manera, cada quien su propia empresa, pero podemos trabajar y ganar juntos. Por ejemplo, aquí por donde vivo, hay muchos negocios de comida que no contaban con servicio a domicilio y que a pesar de la situación de la pandemia, pues se les hace complicado adaptar esa situación porque a lo mejor no tienen un auto, porque no tienen alguna bicicleta o porque simplemente no termina siendo rentable. Sin embargo, hay gente que ha pensado en, bueno, tú no puedes hacer la entrega de los alimentos de tu negocio, no hay problema, yo lo hago. Yo les cobro aparte a las personas por la entrega. Entonces, por acá cobro yo, tú me das el producto y se los llevo a sus casas. Y entonces ahí hay fusiones de empresas o joint ventures que se van haciendo en este periodo. De la misma manera, también hay ocasiones en las que las empresas han ido cambiando de giro. Ahí yo tengo conocidos, por ejemplo, tengo un conocido que es abogado, tiene su despacho contable, y ahorita en ese momento está vendiendo miles de cosas y cambió su profesión y su actividad a la parte comercial, donde hoy está vendiendo barnices, está vendiendo perfumes, está vendiendo, incluso me comentaba que de lo más raro que él vende ahora son bolsas para cadáveres, porque es algo que la gente le está pidiendo y pues entonces él se rehusaba a meterlo como parte de su catálogo. Sin embargo, la gente lo pedía y pues entonces pues lo incorporó. Y entonces de esa manera por ejemplo, este emprendedor cambia su giro de una manera total. ¿Por qué? Pues porque los juzgados están cerrados. Entonces, si están cerrados los juzgados, ¿cómo voy y hago mi trabajo en juzgados? No puedo. Pues tengo que modificar las condiciones para seguir yo manteniendo a mis empleados y a mi familia. Dentro de este proceso de cambio, siempre nos vamos a encontrar con algo que se llama resistencia al cambio. ¿Qué es la resistencia al cambio? Es el no querer modificar nuestros hábitos y nuestras conductas de acuerdo a las características que se van presentando. ¿Por qué no? ¿Por qué se presenta esta resistencia al cambio? Bueno, pues porque somos seres de hábitos. No nos gusta que nos saquen de nuestra área de confort. Por ahí en los comentarios hace rato cuando preguntaba, alguien ponía, ¿no?, que una de las cosas es que te saca de tu área de confort, la crisis o esta situación de las contingencias, que te saca de lo que normalmente haces. Y la verdad es que a la mayoría de las personas no le gusta cambiar. ¿Por qué? Porque cuando tú ya encuentras la forma de hacer las cosas, tienes tranquilidad, porque entonces sabes el resultado o el resultado más cercano a la realidad de lo que va a suceder. Cuando hay incertidumbre, eso nos altera como seres humanos, a todos nos altera la incertidumbre. Hay quienes tienen mayor posibilidad de aceptar y de abrazar el cambio y la incertidumbre. Hay quienes no. En el caso del quienes no, que llegan a ser a veces bastantes personas, tienden a resistirse a modificar o a cambiar. Entonces tenemos que llegar a un proceso de resistencia al cambio, y cuando llegamos a esa situación de resistencia al cambio, pues tenemos que hacer algo al respecto, visto desde el punto organizacional. O sea, no puedes decir, oigan, vamos a cambiar o vamos a modificar, pues porque nos está cargando la tristeza con esta pandemia, y los empleados digan, no voy a cambiar, no quiero, no voy a hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer cuando hay una cuestión de resistencia al cambio? Bueno,
Desde la práctica administrativa hay una respuesta, el desarrollo organizacional, el DO. En la práctica administrativa nosotros utilizamos, normalmente decimos DO para hablar de desarrollo organizacional. Cuando hablamos de desarrollo organizacional, por lo general, son dos cosas que van de la mano, diagnóstico y desarrollo organizacional. Y es una filosofía que empieza a cobrar importancia a partir de los años 70, pero que en nuestro país, en realidad, hasta mediados de los 90, principios del año 2000, es que el desarrollo organizacional se convierte en una filosofía administrativa de importancia. Los primeros libros administrativos que nos hablan de desarrollo organizacional, escritos por gente de América Latina, en México en particular, son de los años 2000, a pesar de que esto tiene más de 50 años en el mercado, o 50 años como filosofía existente. Sin embargo, bueno, este es un excelente momento para poder empezar a hablar acerca de desarrollo organizacional y aplicarlo. Vamos a ver el por qué apoyarnos en el desarrollo organizacional. El desarrollo organizacional, como filosofía de empresa, ayuda a los administradores y al personal staff de la organización a realizar las actividades con mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque una vez que hicimos un diagnóstico organizacional, podemos entender cuáles son las características y las actividades que no son esenciales para cada uno de los puestos y reducirlas o modificarlas. De esta manera podemos ser más eficientes en las actividades. Ese es un primer punto de por qué apoyarse en el desarrollo organizacional. Segundo, el desarrollo organizacional provee a los administradores medios para establecer relaciones interpersonales más eficientes. La base de la aplicación del desarrollo organizacional como parte de las características de la filosofía está basado en el trabajo personal, en el trabajo que tiene que ver con las relaciones. Para poder llevar a cabo este proceso de desarrollo organizacional, es indispensable contar con el apoyo del equipo de la organización. Si no se tiene el apoyo del equipo, si no se tiene el apoyo de las personas, el cambio no va a poder gestarse, porque el cambio tiene que hacerse a través de los individuos. Entonces, el desarrollo organizacional me permite tener una mayor cercanía con las personas que se encuentran dentro de mi organización, porque entonces empiezo a entenderlas como desde otra visión. Cambiamos de esa filosofía antigua de ver al individuo como solamente un recurso a pensar en un factor, a pensar en un ser humano que piensa, que siente, que tiene carencias, que tiene anhelos, que tiene deseos, objetivos. Y entonces cuando entendemos esa parte, podemos de alguna manera mejorar también estas relaciones de manera interpersonal con las personas del ambiente. Comenta Alfredo que ahora los empresarios deben enfrentarse también a los requisitos de la NOM 035. Efectivamente, independientemente de que queramos ser o no más humanos, pues también ya tenemos que cuidar estos elementos, por ejemplo, que tiene que ver con los factores de riesgo, de estrés, y ya está regulado por una norma oficial. Ya no es si queremos cuidarles el estrés a nuestros empleados, ya es que tenemos que hacerlo, pero obviamente esto tendrá que ser en pro de la misma organización. Todo lo que nosotros hacemos a favor de los empleados es a favor de una organización, pero hay que saber encaminarlo, hay que saber utilizarlo, hay que saber aplicarlo. Por ejemplo, el hecho de que se tenga que aplicar esta NOM 035 no es nada más decir la voy a aplicar y ya. Necesita un proceso de desarrollo organizacional. El aplicar esa norma es desarrollo organizacional, porque lleva una serie de pasos. No es nada más decir lo voy a hacer y ya. Tengo que hacerlo a través de un proceso. También el desarrollo organizacional muestra al personal cómo trabajar en forma eficaz con otros en el diagnóstico de problemas complejos y en la solución apropiada de los mismos. Tenemos que aprender a trabajar en equipo y eso, aunque nos lo vienen diciendo desde hace 50 años o más, es algo que a veces no nos queda del todo claro. Creo que cuando somos incluso estudiantes, esa es una de las cosas que más nos saca de nuestras casillas.
Yo lo veo con mis propios estudiantes que cuando los pongo a trabajar en equipo, nunca falta, ¿no?, el estudiante que se acerca y que te diga, oiga, ¿no lo puedo hacer yo solo? ¿No se pueden equipos de uno? ¿Por qué? Porque no hemos sido preparados de manera correcta desde jóvenes, desde niños, a trabajar correctamente en equipo. Y esa es una de las cuestiones que como generación y como sociedad tenemos que cambiar, no solo como empresa. Cuando aprendamos que nuestro trabajo impacta mayormente cuando tenemos el apoyo de otras áreas y de otras personas y que no somos enemigos sino colaboradores, entonces también las empresas empiezan a tener una mejor adaptación al entorno. Exactamente, como dice Nedo, decimos yo hago esta parte y tú esta, ¿y qué sucede cuando entregan el documento? Pues parece un Frankenstein, porque tiene palabras domingueras que utiliza uno y otra parte que utiliza el otro, y entonces no hay una coherencia. Y si les empiezas a cuestionar, no conocen el contenido total de un trabajo. ¿Por qué? Pues porque no están trabajando precisamente en esa parte en equipo. El desarrollo organizacional ayuda a sobrevivir en un mundo de cambios que hoy en día son más rápidos. Si alguno de ustedes ha estudiado la parte de las empresas del siglo XX, yo les puedo decir que yo estoy seguro que muchos de ustedes podrán ver cómo las empresas cambiaban muy poco con el paso de los años. Cuando estudiábamos, por ejemplo, planeación estratégica en los años 80, en los años 70, si hablábamos de planeación estratégica, la planeación estratégica era a largo plazo y el largo plazo eran de 15 a 20 años. Y estaba bien y se podía y era factible. Sin embargo, hoy pensar en una planeación a 15 o 20 años es suicida. ¿Por qué? Porque el movimiento del mundo, los cambios vertiginosos en los que nos enfrentamos hoy, no permiten que podamos pensar de aquí a 15 o a 20 años. Si hablamos de un largo plazo, lo máximo que se nos permite pensar son 5 años. Este pensamiento a tan largo plazo, a tantos años, fue, por ejemplo, uno de los tantos factores, y digo los tantos porque fueron varios, que terminó derribando a una nación, como lo es la Unión Soviética. La Unión Soviética, por ejemplo, manejaba planes quinquenales, y eso hacía que los planes que ellos manejaran eran a muy largo plazo, y entonces ellos no se adaptaron, por ejemplo, a la revolución del microchip. ¿Por qué? Pues porque ellos estaban basados en los altos hornos, y como su planeación era quinquenal, de aquí a que introdujeran la parte del microchip dentro de su planificación, pues obviamente el mundo se los comió. El mundo terminó desapareciendo o ayudando a desaparecer, además, como digo, de otros factores, a la Unión Soviética. Lo mismo con las empresas. Entonces, los cambios hoy son vertiginosos. El uso de la tecnología ha hecho, de la tecnología reciente, el uso de las máquinas, de las computadoras, ha hecho que hoy estos cambios sean cuestiones de un avance increíble. Las empresas hoy en día, hay empresas que ya no tocan dinero, que ya no tocan efectivo. Y eso a lo mejor hace 20 años era algo impensable. Era algo que dijera, ¿cómo le vas a hacer? Pues si no pagas con dinero, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues hay quienes ya tienen terminales puntos de venta, quienes ya utilizan pagos a través de aplicaciones del celular. Efectivamente, la industria 4.0. Entonces, estos cambios, como ahorita los acabo de mencionar, tienen que ver con la explosión de conocimientos. Hoy en día tenemos una cantidad enorme de conocimientos disponibles para nosotros. Hace algunos años el problema es que no había conocimientos o que no teníamos acceso a la educación o a la información. Hoy en día tenemos exceso de información disponible. La rápida obsolescencia de los productos. Hoy, ¿cuántos de ustedes cambian su teléfono celular por lo menos cada año o cada 2 años? La mayoría creo que de los que ustedes, de los que están aquí, pueden decir o pueden confirmar que un teléfono celular para ustedes es un elemento hasta cierto punto desechable. Al año ya salió un teléfono celular mucho mejor, mucho más veloz, que toma unas fotografías increíbles, y ya piensas que tu teléfono celular que tienes ya no es tan bueno. Ya le haces el feíto, ya lo ves ahí medio
tú ya piensas que es casi salido del cereal y que pues ya ni sirve para nada más que para atorar la puerta y para usarlo de calculadora. Y eso se debe a la obsolescencia. Y eso se debe a lo que hoy llamamos obsolescencia programada. Hay un documental que les recomiendo, que siempre les recomiendo a mis estudiantes, casi siempre los pongo a ver en la materia de seminario de innovación, que es Comprar, Tirar, Comprar. Es un documental que nos habla precisamente acerca de la obsolescencia programada. Cómo la misma industria programa el reemplazo en un tiempo específico de los productos y los servicios. Y este documental inicia hablándonos de un ejemplo clarísimo que fue la bombilla eléctrica, el foco. Y nos habla acerca de focos que en realidad podían tener una vida de hasta 100 años. Y hay de hecho una parte del reportaje donde habla acerca de un foco particularmente que era de la compañía de Edison, que es un foco que estaba en una estación de bomberos y que le hicieron su pastel del 100 años. O sea, llevaba 100 años funcionando el foco y el foco no se había fundido. Se había chutado ya 3 cámaras de vigilancia porque ya le habían puesto hasta una cámara vigilándolo. Se habían descompuesto ya 3 cámaras o 4 y el foco seguía funcionando. Díganme qué foco de la actualidad nosotros lo ponemos ahí en nuestra recámara, en nuestra oficina y dura 100 años. Y eso se debe, el que ya no sucede eso, a una obsolescencia programada. La composición cambiante de la fuerza de trabajo. Cada vez tenemos fuerza de trabajo más capacitada, más en la parte intelectual que en la parte física. Y eso también genera o representa un reto para el futuro de las organizaciones. El hecho de la creciente internacionalización de los negocios, la globalización, este punto que llegó para quedarse, que si bien la globalización es un elemento del cual podemos hablar desde que los europeos empezaron a llegar y a conquistar América, pero que se exponencia en los años 70 y 80, es una realidad a la que ya no vamos a poder escapar. Y eso mismo nos genera cambios. Hoy en día nos preocupamos por si compramos o no compramos productos de otro país, por si no traen COVID. Hablando de la situación particular de la que estoy hablando, ¿no? O sea, por COVID ya incluso pensamos, oye, comprar este producto porque es que viene de China. Y si viene de China, vaya a infectarme o vaya a contagiarme. Y por, obviamente, emergencias no previstas en el entorno interno y externo, como lo es en este caso el COVID-19, pues es ahí uno de esos ejemplos. Antes de dar por terminada esta charla, me gustaría mostrarle algunos ejemplos de empresas que han aplicado de alguna manera esta parte del desarrollo organizacional, esta parte del cambio, y han innovado y se han adaptado al entorno empresarial y han mejorado las condiciones de su empresa y de esta manera se mantienen vigentes a pesar de las condiciones y de las características por las cuales hoy están atravesando estas empresas. El primero de los ejemplos o los primeros de los ejemplos de los que quiero comentarles tiene que ver con estas 3 empresas en particular. Si me ayudan, si me confirman ahí en el chat, si alguno de ustedes me puede decir qué es lo que le ve de raro a los logotipos tradicionales de estas marcas. ¿Qué hay de diferente en el logo de Coca-Cola, en el de McDonald's, en el de Mercado Libre? Que están separados, dicen por ahí. Que están en distancia los colores, la M está simulada, parecen orejas de conejo, ok, la M está separada, las letras, ok, muy bien. Estas 3 marcas que estoy mostrándoles, están trabajando bajo un
un precepto que es que separado sabe mejor, o que separados está mejor. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos han venido platicando y pidiendo desde que comenzó esta situación de pandemia es la sana distancia. Hubo ya hasta una campaña por parte del gobierno, su sana distancia, no fue muy efectiva, pero ahí estaba, donde nos piden, no estés tan cerca. Entonces, estas empresas están dándole como ese respaldo a esta situación de la lejanía. Y entonces, por ejemplo, los arcos de McDonald's, que siempre sabemos que son una M, las dos papas, están separadas y no dejan de ser McDonald's. Y Coca-Cola, que siempre está muy junta porque es cursiva la letra, se separa y por ahí en la parte de abajo, que a lo mejor no se alcanza a ver muy bien, el texto que tiene Coca-Cola ahí en la parte dice: hoy estar separados es la mejor manera de estar juntos. Y esa es una de las formas en que Coca-Cola se adapta a estas condiciones. Efectivamente, nos decía, al que más ubico con esta parte del saludo con el codo es a Moctezuma, ¿no? Esteban Moctezuma, secretario de Educación, y que ese como de los que dice que hay que normalizar el nuevo saludo protocolario en vez de dar la mano, saludar con el codo. Bueno, pues ahí lo adapta Mercado Libre a su logo, y entonces en Mercado Libre, que tradicionalmente su logo eran dos manos cruzadas como haciendo un trato, bueno, pues ahora lo hacemos, este saludo cordial, esta relación estrecha a través de un saludo protocolario sano a través del codo. Entonces, una de las cosas que tiene que ver y que podemos aprender de estas empresas, hay que ser empáticos. La marca hay que volverla empática. Y eso es lo que están haciendo estas marcas. Dentro de este proceso, adaptándose a las condiciones actuales. Esta marca, no sé si alguno de ustedes conoce a esta marca de Ben & Frank. Es muy, muy famosa en redes sociales, particularmente en Facebook y en Instagram. Es una marca, es una tienda de... es una óptica. Esta marca, la verdad es que es bastante irreverente a veces en sus formas de trabajar. Por ejemplo, o sea, vean, ahí están los monitos y son los 4 ojos felices. Antes de decirle a alguien 4 ojos, era un insulto. Ellos no lo toman como un insulto, sino lo toman como un calificativo benéfico. Así, sí, soy 4 ojos y soy feliz además. Entonces, son un poquito rudos sus mensajes, pero son bastante atractivos. Bueno, es una óptica. Estas ópticas de Ben & Frank se vieron afectadas por el COVID-19 porque cuando se declara la pandemia, todas sus sucursales cierran, porque no es un elemento de primera necesidad, porque es un elemento que tiene que mantener la distancia, bla, bla, bla. Tienen que cerrar todas las tiendas. Y entonces, ¿cómo le va a hacer una óptica para poder vender lentes? Una de las características de esta marca es que no se enfocaba solamente en los lentes con graduación, en los lentes que tienen un elemento de graduación, sino que generaliza o busca el uso de los lentes como un elemento suntuoso, como un elemento de presunción. Hay gente que dice que normalmente, bueno, que es cuando se ponen los lentes, que se ven más inteligentes, que se ven más, como más interesantes, y entonces ellos venden mucho esta idea. ¿Qué es lo que hicieron? Ellos tomaron algo que ya habían desarrollado y lo están utilizando, y de esta manera están haciéndole frente a la pandemia. Ellos en Instagram tenían una aplicación, tenían una forma en que tú podías seleccionar algún tipo de lentes distinto de los que había y te lo podías probar a través de estos filtros y le podías cambiar el color y todo. Y si te gusta cómo te ves con esos lentes, que es lo que harías normalmente en una sucursal, puedes hacer el pedido en línea. Y de esta manera ellos aplican un principio de emprendimiento
que se llama el principio de pájaro en mano. Haz lo que puedas con lo que tienes. Ellos utilizaron esta aplicación que ya tenían en Instagram de tal manera que ellos pudieron ver de qué manera seguir vendiendo. Difícilmente con esa aplicación de Instagram pueden sacar obviamente la graduación de una persona, pero aquellos que solamente son de una manera suntuosa, pues se puede ver y puedes ahí hacer la simulación de que traes puestos los lentes y dices, si quiero esos lentes, los pido y me llegan a mi domicilio y se acabó. Y es la manera en que ellos han podido de alguna manera salir adelante con ante esta situación y poder seguir vendiendo sus productos en este proceso. Yo me voy un poquito más rápido porque se nos acaba el tiempo. Otra de las empresas que ha hecho una adaptación a esto es, este es un bar que se llama Hanky Panky. Para aquellos que viven en la Ciudad de México, es así como un bar ahí medio, es como muy famosón, pero es clandestino, es muy oculto por ahí. De hecho, para poder encontrar la entrada es como la puerta es como una puerta de refrigerador, o sea, no se ve que es una entrada. Y si no sabes que por ahí está la entrada de ese lugar, difícilmente vas a poder dar con él. Pero bueno, la parte de este bar es como la parte de los cócteles. ¿Qué es lo que hicieron? Hanky Panky hicieron entrega de cócteles a domicilio. Si ustedes ven la imagen, hay una bolsita en la que ya viene preparado, digamos, el trago, viene hasta separado con los distintos elementos que puede tener el trago, y estos tragos te los pueden mandar a tu domicilio, viene con las instrucciones, y entonces desde tu casa puedes prepararte tu trago, tal como te lo bebías en Hanky Panky. Y de esta manera la gente puede seguir consumiendo el producto, aunque físicamente no puede estar en el bar. Y esa es la manera en que esta empresa se ha adaptado. Otra empresa que se ha adaptado a estas características es un grupo de restaurantes llamado Palominos, bastante importante, sobre todo en el norte del país, pero que tiene presencia en varios estados, en varios lugares. Y ellos lo que han hecho para mejorar las características, ellos tienen servicio a domicilio. Sin embargo, también que han hecho y que ha sido muy, muy llamativo para ellos. Ellos han adaptado el vender un kit Palominos. ¿Qué es el kit Palominos? Es un parrillero en casa. Si tú tienes una parrilla en casa, ellos te venden todos los kits o todos los ingredientes que normalmente tendrías a la mano en el restaurante para preparar tu carne y para poder servirla. Entonces, todas esas condimentos y todas estas características que pueden llevar esa carne, te los venden como un kit y entonces te lo envían a tu domicilio y puedes tener la propia experiencia de preparar tu propia parrilla, que normalmente te la prepararían en el restaurante, pero lo puedes hacer tú. ¿Qué está haciendo aquí? Están convirtiendo al consumidor en el protagonista. No dejan de vender ellos, porque ellos de todas maneras tienen ventas de productos preparados a domicilio, pero de esta manera también ellos lo que están haciendo es convertir o mejorar la experiencia de consumo de los potenciales clientes y de esa manera aumentar la presencia en redes y además aumentar el posicionamiento. Otra empresa que ha hecho algunas características de adopción al entorno es Fit Studio. Fit Studio es una cadena de gimnasios y lo que hicieron esta cadena de gimnasios es modificar un esquema tradicional del gimnasio. Comenzaron a dar clases en línea a bajo costo, pero eso que muchos lo han hecho, lo que los diferencia del resto es que rentan su equipo de trabajo para las personas. ¿De qué sirve que tú compres una bicicleta o una escaladora que se quede ahí en tu casa, en tu cuarto, deteniendo la toalla? O sea, muchas ocasiones sucede, se queda ahí y se convierte solamente en eso, en un ropero más.
Bueno, pues lo que ellos hacen es que rentan su equipo, efectivamente lo usan de perchero. Lo que ellos hacen es que rentan su equipo, mancuernas, pesas, escaladoras, caminadoras, y te las puedes llevar por un tiempo determinado a tu casa y puedes hacer los ejercicios desde tu casa. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Modificando el esquema tradicional. Normalmente cuando tú piensas en un gimnasio, tú sabes que tienes que trasladarte y utilizar los aparatos allá. Bueno, pues ellos en este caso te dan las clases en línea a un bajo costo y además te pueden rentar, si no tienes equipo para hacer ejercicio en casa, te lo pueden rentar, te lo llevas a tu casa y lo utilizas desde tu casa. Y de alguna manera disminuye esta posibilidad de que sea un perchero, porque si estoy pagando por él, me lo estoy trayendo a la casa, es porque lo voy a utilizar de alguna manera. Y bueno, la última de los ejemplos que les tengo tiene que ver con Xcaret. Seguramente muchos de ustedes conocen esta atracción, este grupo Xcaret, que es como una de las cosas más llamativas de la Riviera Maya. Ellos no están vendiendo de alguna manera, ellos, sin embargo, lo que están haciendo, y de hecho ustedes lo pueden revisar, ellos lo que hicieron es una transmisión, porque obviamente los artistas que generan el espectáculo que se dan a Xcaret, no lo pueden replicar porque por la sana distancia, pero ellos tienen grabados sus espectáculos. Y entonces lo que hicieron es que empezaron a transmitir algunos de sus espectáculos en YouTube y lo hicieron con bombo y platillo y todo. Y de esta manera empezaron a que la gente viera este espectáculo. Y tú me puedes decir, bueno, ¿y ahí qué ganan? Pues si no están generando dinero, no están cobrando. No, ellos están preparándose para el regreso. Ellos lo que están haciendo es dejando a la gente con ganas de más. Cuando ves el video, y si alguno de ustedes no ha ido a Xcaret, pero ha visto el video, dices, wow, qué padre está, yo quisiera ir a ese lugar. Y entonces, cuando tengas la posibilidad de viajar, de concretar unas vacaciones, esta va a ser una de las posibilidades que puedas explorar gracias a esta estrategia que están utilizando los amigos del Grupo Xcaret. Finalmente, como parte de una conclusión, les quisiera resumir lo que hemos venido platicando en los últimos minutos sobre qué es esta parte de cómo adaptarse ante una crisis. Lo primero que tenemos que hacer es abrazar el cambio. Necesitamos entender que el cambio es una realidad, que el cambio es algo que no podemos controlar y que va a llegar. Que si no nos adaptamos a ello, pues lo único que va a suceder es que nos vamos a morir. El segundo es ver oportunidades donde otros llegan a ver problemas. Si nosotros tenemos un problema y otros tienen el mismo problema, bueno, hay que buscar una oportunidad dentro de ese problema. Suena muy fácil decirlo, claro está, no es sencillo hacerlo, pero hay que buscar hacer eso. Piensa fuera de la caja, think outside the box. Piensa más allá de lo que normalmente es. Lo que decía hace rato. Por ahí creo que hay un micrófono abierto. El pensar fuera de la caja, piensa en posibilidades distintas, como lo que lo hicieron estas personas del gimnasio. Pensaron en una forma totalmente diferente de lo que normalmente es un gimnasio. Aprovecha lo que sí tienes, haz uso de lo que ya posees y finalmente busca realizar alianzas estratégicas. En momentos de crisis como en este que estamos viviendo, lo mejor que podemos hacer es buscar el apoyo de otros. Cuando trabajamos con otros y cuando nos apoyamos en otros, las posibilidades de éxito son mucho más grandes que si lo hacemos solos. Eso aplica para la vida, aplica para los negocios y aplica para todo. Y bueno, pues les agradezco su atención en esta tarde. Maestro Jesús, le regreso el uso de la voz. Maestro, muchas gracias por esta conferencia que sin duda nos sensibiliza hacia la importancia de adaptarse al entorno frente a las situaciones no previstas y cómo a través de todos estos ejemplos hemos visto las organizaciones, los negocios, sin importar el giro o el producto o servicio que están ofreciendo, lo están haciendo y pueden ser fuente de inspiración y una guía para estos momentos tan difíciles. Si nos lo permiten, damos
damos el espacio a la sesión de preguntas y respuestas, ya sea que deseen abrir micrófono o escribirlo por medio del chat, con gusto las iremos respondiendo y orientando. Desde hace rato, Verónica Díaz tenía su mano levantada. Por favor, señorita Verónica, si fuera tan amable. Ya sea que quisiera escribirlo o abrir su micrófono, por favor. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, en lo que alguien escribe o nos hace llegar alguna pregunta, maestro, me permito leer los comentarios de los asistentes. Brenda Agüeros, gracias, excelente ponencia. Alfredo Silva, un fuerte abrazo virtual al maestro Alcázar, mi agradecimiento. Marilu, muy ilustrativa tu presentación. Inet Flores, excelente ponencia. Patricia Pérez, muchas gracias. Verónica Díaz, gracias al ponente por su conferencia. Frine Romero, muchas gracias por tan interesante taller. María del Pilar, gracias, excelente conferencia. Y bueno, me parece, maestro, no tenemos ninguna pregunta, todo fue desarrollado tan claramente que no hay ninguna pregunta. Les agradecemos mucho su puntual asistencia. Nuevamente compartimos en este momento en el chat la liga por medio de la cual les pedimos su registro para hacerles llegar su constancia de participación. Así también, si no lo permiten, le proyectamos para quienes no tengan la posibilidad de visualizar el chat, esta presentación con la liga corta, donde también pueden registrarse. Agradecidos por su asistencia y por su atención, maestro. A nombre de la Red Nacional de Incubadoras VM, le agradecemos y cerramos con nuestro lema, Universidad del Valle de México, por siempre responsables de lo que se ha cultivado. Gracias, excelente tarde. Hasta luego. Gracias. Saludos a todos. Fuerte abrazo, mi querido Jesús. Muchas gracias por este esfuerzo.